Muy buenas noches. Yo soy Lady Kaboom y les doy la bienvenida a Perturbador, donde los monstruos no salen de la ficción, sino del expediente. Aquí el horror es real y tiene nombre. Hoy, en Perturbador, experimentos perturbadores. Cuando la ciencia perdió el alma. Comenzamos. Imagínate un laboratorio a las 3 de la mañana. No hay ventanas abiertas, no se escucha tráfico, no hay conversaciones. Solamente el zumbido constante de algún aparato eléctrico trabajando en silencio. El aire tiene ese olor extraño que comparten muchos laboratorios. Una mezcla de químicos, papel envejecido, metal, desinfectante y café frío olvidado sobre un escritorio. Las luces fluorescentes iluminan habitaciones vacías. Hay carpetas abiertas, anotaciones escritas a mano, tubos de ensayo, fotografías, resultados, números, conclusiones. Y en algún punto de ese laboratorio, alguien está observando una hoja de papel mientras intenta responder una pregunta. Una pregunta científica, una pregunta legítima, una pregunta que quizá podría cambiar el mundo. Porque así es como suelen comenzar muchas historias de la ciencia, con preguntas. Preguntas sobre enfermedades, preguntas sobre comportamiento humano, preguntas sobre la mente, preguntas sobre la naturaleza. Preguntas que han permitido desarrollar vacunas, tratamientos médicos, tecnologías, comunicaciones y avances que hace apenas unas generaciones habrían parecido auténtica magia. La ciencia es probablemente una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado. Gracias a ella vivimos más, entendemos mejor el universo, combatimos enfermedades, viajamos más lejos. Nos comunicamos con personas que están al otro lado del planeta. La ciencia nos llevó a la Luna, nos permitió observar galaxias lejanas, nos ayudó a comprender cómo funciona nuestro propio cuerpo. Y por eso resulta tan incómodo hablar de lo que vamos a hablar esta noche. Porque normalmente imaginamos a la ciencia como una fuerza positiva, como una búsqueda noble, como un camino hacia el conocimiento. Y muchas veces lo es, pero la historia tiene una costumbre desagradable. Le encanta recordarnos que cualquier herramienta poderosa puede convertirse en algo peligroso cuando desaparecen ciertos límites. Porque existe una pregunta que ha perseguido a científicos, gobiernos, militares y universidades durante décadas. Una pregunta que parece sencilla, pero que puede convertirse en una pesadilla. ¿Qué ocurre cuando el conocimiento se vuelve más importante que la ética? ¿Qué ocurre cuando obtener una respuesta comienza a importar más que las personas involucradas? ¿Qué pasa cuando alguien deja de ver seres humanos y empieza a ver sujetos de prueba? ¿Cuando deja de ver nombres y empieza a ver estadísticas? ¿Cuando deja de ver vidas y empieza a ver resultados? Lo perturbador es que muchas veces no hablamos de villanos caricaturescos. No hablamos de científicos riendo mientras acarician gatos en laboratorios secretos. No hablamos de monstruos de película. En muchos casos, hablamos de personas normales. Profesores universitarios, médicos, investigadores, funcionarios, expertos. Gente que se levanta por la mañana, desayunaba, iba a trabajar y regresaba a casa convencida de que estaba haciendo algo necesario. Y ahí la parte más inquietante de toda esta historia. Porque algunos de los experimentos más perturbadores, jamás realizados, no comenzaron con maldad. Comenzaron con curiosidad, con ambición, con miedo, con patriotismo, con ideología, con la convicción de que el objetivo era tan importante que justificaba ciertos sacrificios. Pequeños sacrificios al principio, luego sacrificios más grandes y después límites que jamás debieron cruzarse. Porque la línea que separa la investigación de la crueldad suele ser mucho más delgada de lo que nos gustaría admitir.
Y una vez que alguien decide ignorarla, las consecuencias pueden ser devastadoras. Durante esta misión vamos a recorrer algunos de los experimentos más perturbadores de la historia moderna. Casos reales, documentados, investigados. Hechos que ocurrieron de verdad. Historias donde hombres, mujeres e incluso niños fueron utilizados para responder preguntas que quizá nunca debieron formularse de esa manera. Vamos a entrar en laboratorios, prisiones simuladas, hospitales, bases militares, programas secretos y lugares donde la ciencia dejó de parecer una herramienta para ayudar a la humanidad y comenzó a parecer algo mucho más oscuro. Pero quiero que recuerdes algo mientras avanzamos. Esta no es una historia sobre monstruos, no es una historia sobre criaturas extraordinariamente malvadas, no es una historia sobre seres diferentes a nosotros. Es una historia mucho más incómoda. Es la historia de personas normales que decidieron ignorar ciertos límites. Y precisamente por eso resulta tan perturbadora. Porque si algo demuestra la historia una y otra vez, es que las peores pesadillas no siempre nacen de la maldad. A veces nacen de una simple pregunta y de alguien dispuesto a obtener la respuesta a cualquier precio. La historia comienza lejos de los laboratorios secretos, lejos de las agujas, lejos de los químicos, lejos de los experimentos médicos. Comienza con una pregunta que perseguía a millones de personas después de la Segunda Guerra Mundial. Porque cuando el mundo empezó a descubrir lo que había ocurrido en los campos de concentración nazis, apareció una duda que parece imposible de responder. ¿Cómo demonios había sucedido algo así? ¿Cómo era posible que miles de personas participaran en una maquinaria de exterminio tan monstruosa? ¿Cómo podían hombres comunes subir a un tren, ir a trabajar y colaborar con algo tan brutal? Pues bien, durante años la explicación más cómoda fue pensar que los responsables eran monstruos, psicópatas, sádicos, personas radicalmente distintas al resto de la humanidad. Pero había un problema. Muchos de los involucrados no parecían monstruos, parecían personas normales. Padres de familia, empleados públicos, oficinistas, soldados, vecinos, gente común. Y esa contradicción comenzó a obsesionar a un joven psicólogo llamado Stanley Milgram. Milgram nació en Nueva York y pertenecía a una generación profundamente marcada por la guerra. Había crecido escuchando historias sobre el Holocausto. Había visto las imágenes de los campos liberados. Había observado cómo el mundo intentaba comprender una tragedia que parecía imposible de comprender. Y mientras otros investigadores buscaban respuestas en la ideología o en la personalidad de los criminales nazis, Milgram decidió explorar una posibilidad mucho más inquietante. ¿Y si el problema no eran los monstruos? ¿Y si el problema era la obediencia? ¿Y si personas completamente normales podían cometer actos terribles simplemente porque alguien con autoridad se los ordenaba? La idea era aterradora, porque implicaba que el peligro no estaba únicamente en individuos excepcionales. Podría estar en cualquiera, incluyéndonos. Para poner a prueba esa hipótesis, Milgram diseñó uno de los experimentos más famosos y perturbadores de la historia de la psicología. Y lo hizo en la Universidad de Yale, a principios de los años 70. Los participantes eran personas comunes, hombres de diferentes edades, como trabajadores, comerciantes, empleados, ciudadanos corrientes. Nada extraordinario. La invitación parecía inocente. Se les decía que participarían en una investigación sobre memoria y aprendizaje. A cambio recibirían una pequeña compensación económica. Hasta ahí todo parecía normal.
Cuando llegaban al laboratorio, conocían a otro supuesto participante, un hombre amable, educado, tranquilo. Lo que no sabían era que aquel individuo no era un voluntario, era un actor. Todo estaba preparado, todo formaba parte del experimento. A continuación se realizaba un sorteo aparentemente aleatorio. Uno sería maestro, el otro alumno, pero el resultado siempre era el mismo. El verdadero participante terminaba siendo el maestro y el actor se convertía en alumno. Después llevaban al supuesto alumno a otra habitación. Lo sentaban en una silla, le colocaban correas, electrodos y explicaban que recibiría descargas eléctricas cada vez que respondiera incorrectamente una serie de preguntas. La escena estaba diseñada para parecer completamente real. Incluso el participante podía recibir una pequeña descarga de demostración, esto para convencerse de que la máquina funcionaba. Entonces comenzaba la prueba. Delante del maestro había un enorme panel lleno de interruptores. Cada uno representaba una descarga más potente que la anterior. Podía empezar con 15 voltios e ir aumentando progresivamente a 30, 31, 32 y así sucesivamente, hasta llegar a niveles que parecían absurdamente peligrosos. Los interruptores estaban etiquetados con advertencias inquietantes. Por ejemplo, había una etiqueta que decía descarga fuerte, descarga muy fuerte, choque intenso y finalmente una categoría aterradora. Peligro, descarga severa. Más allá aparecía una zona marcada simplemente con 3X, como si ya no existieran palabras para describir lo que venía después. El participante comenzaba haciendo preguntas. Cuando el alumno respondía mal, debía aplicar una descarga. Lo que el voluntario ignoraba era que no existían descargas reales. Todo estaba actuado. Pero él no lo sabía. Y ahí es donde las cosas empezaban a ponerse bastante oscuras. A medida que aumentaba el voltaje, el actor comenzaba a reaccionar. Primero pequeñas quejas, después gritos, luego protestas desesperadas, más adelante súplicas, golpes contra la pared, gritos de dolor y finalmente silencio absoluto. Muchos participantes comenzaban a sentirse incómodos. Algunos reían nerviosamente, otros sudaban, algunos temblaban. Varios cuestionaban lo que estaba ocurriendo, porque era evidente que algo no estaba bien. Pero entonces aparecía la figura clave del experimento, el investigador. Un hombre con bata blanca, serio, profesional, representando la autoridad científica. Cuando alguien dudaba, él pronunciaba frases cuidadosamente diseñadas. Por favor, continúe. El experimento requiere que continúe. Es absolutamente esencial que continúe. Usted no tiene otra opción. Debe continuar. Nada de amenazas, nada de violencia, nada de castigos. Solo autoridad, solo instrucciones. Y ocurrió algo que dejó helados a los propios investigadores. La mayoría de los participantes obedeció. No hasta niveles moderados, no hasta el punto donde se sentían cómodos. Continuaron hasta el final, hasta la descarga máxima, hasta los niveles que ellos creían potencialmente mortales. Mientras una persona aparentemente inocente gritaba del otro lado de la pared. Pues bien, cuando Milgram diseñó el experimento, esperaba ciertos niveles de obediencia, pero ni él anticipó lo que estaba a punto de descubrir. Antes de comenzar, consultó a psicólogos, psiquiatras y especialistas. Les pidió que estimaran cuántos participantes llegarían hasta el nivel máximo. Las respuestas eran optimistas. Algunos creían que 1 de cada 1000. Otros pensaban que quizá una persona excepcionalmente cruel.
La mayoría asumía que casi todos se detendrían mucho antes. Estaban muy equivocados, terriblemente equivocados, porque alrededor del 65% de los participantes continuó hasta el nivel más alto disponible. 65%, más de la mitad. Personas normales, ciudadanos comunes, gente que no había mostrado señales de sadismo. Hombres que parecían perfectamente corrientes, obedeciendo instrucciones que creían capaces de causar un daño extremo. La noticia provocó un terremoto intelectual, porque el experimento parecía demostrar algo profundamente perturbador. La obediencia podía ser más poderosa que la moral individual, no porque las personas fueran inherentemente malvadas, sino porque muchas veces delegan la responsabilidad en figuras de autoridad y salen con argumentos justificatorios como: es que yo solamente seguía órdenes. Aquella frase que había aparecido tantas veces durante los juicios posteriores a la guerra adquirió un significado aterradoramente real. De pronto ya no parecía una simple excusa, parecía una característica humana. Y eso resultaba mucho más inquietante, porque significaba que el problema no estaba necesariamente en personas extraordinarias. Podía estar oculto en comportamientos cotidianos, en nuestra tendencia a obedecer, en nuestra necesidad de confiar en los expertos, en nuestra disposición a asumir que alguien más sabe lo que está haciendo. El experimento de Milgram fue criticado, fue debatido, fue replicado, fue cuestionado éticamente, hasta que hoy sigue generando controversias. Pero su impacto fue enorme. Cambió la psicología social, cambió la forma en que entendemos la autoridad y cambió la manera en que observamos algunos de los episodios más oscuros de la historia. Porque Milgram no descubrió que la mayoría de las personas son monstruos. Descubrió algo mucho más incómodo. Descubrió que muchas personas pueden comportarse como monstruos bajo determinadas circunstancias. Y esa diferencia es aterradora, porque significa que el peligro no siempre llega desde individuos excepcionalmente crueles. A veces llega desde personas comunes, personas normales, personas que se parecen a nosotros, personas que simplemente recibieron una orden y decidieron de alguna manera tomar la opción cómoda de obedecer solamente porque alguien les decía que lo hicieran, a pesar de que ellos sabían que estaba mal, que estaba infligiendo un dolor. Y esa fue la verdadera pesadilla revelada por Stanley Milgram. No porque existan seres humanos monstruosos, sino que en determinadas condiciones la obediencia puede convertir a personas perfectamente normales en instrumentos de algo terrible. Y quizá lo más inquietante de todo es que esa posibilidad sigue existiendo hoy, esperando, silenciosa, dentro de cualquiera que esté dispuesto a entregar su criterio a alguien con suficiente autoridad. Ahora, si el experimento de Milgram dejó una pregunta perturbadora flotando en el aire, el siguiente de esta historia llegó para empeorar las cosas. Porque Milgram había demostrado algo inquietante. Las personas podían obedecer órdenes terribles, pero todavía quedaba una duda. ¿Qué ocurre cuando no hay órdenes? ¿Qué pasa cuando simplemente le das poder a alguien? ¿El ser humano sigue siendo el mismo? ¿O algo cambia? Pues bien, en 1971, un joven psicólogo llamado Philip Zimbardo decidió averiguarlo. Y lo hizo de una manera tan extrema que décadas después su experimento sigue siendo uno de los más polémicos de toda la historia de la psicología. La idea parecía sencilla, tan sencilla
que al principio nadie imaginó lo que estaba a punto de ocurrir. Zimbardo quería estudiar cómo influyen los roles sociales en la conducta humana. En otras palabras, ¿las personas actúan como actúan por quienes son o por el papel que les toca desempeñar? Para responder esa pregunta, publicó anuncios buscando voluntarios. Los avisos aparecieron en periódicos locales. Ofrecían, pues, una pequeña compensación económica. Se buscaban estudiantes universitarios para participar en una investigación sobre la vida en prisión. Nada más, nada menos. La respuesta fue inmediata. Decenas de jóvenes se presentaron. Fueron entrevistados, evaluados psicológicamente, analizados cuidadosamente. Y aquí aparece un detalle importante. Los participantes seleccionados eran individuos considerados emocionalmente estables. No tenían antecedentes violentos, no presentaban trastornos psicológicos graves, no parecían agresivos, no parecían peligrosos. Eran estudiantes normales, jóvenes comunes, muchachos que podían estar sentados junto a ti en una cafetería universitaria. Eso era precisamente lo que Zimbardo quería. Personas corrientes, porque la intención era observar qué ocurría cuando las circunstancias cambiaban, no cuando las personas ya eran problemáticas desde el inicio. Una vez elegidos, los participantes fueron divididos al azar en dos grupos. El primer grupo eran los guardias. El segundo grupo, los prisioneros. Solamente esos dos grupos había. Un lanzamiento de moneda podía decidir en qué grupo terminabas. No existía ninguna diferencia previa entre unos y otros. Ninguna. Pero muy pronto eso dejaría de importar. Porque en el sótano del Departamento de Psicología de Stanford construyeron una prisión simulada. Celdas improvisadas, pasillos cerrados, puertas metálicas, rejas, sistemas de vigilancia. Todo esto diseñado para parecer lo más real posible. Los guardias recibieron uniformes, lentes oscuros, macanas, silbatos y ciertas instrucciones básicas para mantener el orden. Los prisioneros, por su parte, fueron arrestados de forma inesperada por policías reales. Sí, escucharon bien, policías reales. Fueron detenidos en sus propias casas, esposados, subidos a patrullas, registrados, fotografiados, procesados, como si hubieran cometido un delito auténtico. Y desde ese momento comenzó algo que nadie esperaba. Los primeros días parecían relativamente normales. Existía cierta incomodidad, cierta tensión, pero nada extraordinario. Hasta que la dinámica empezó a transformarse. Los guardias comenzaron a comportarse como guardias. Los prisioneros comenzaron a comportarse como prisioneros. Lo extraño es que nadie les había ordenado hacerlo, simplemente ocurrió. Los guardias empezaron a imponer reglas cada vez más estrictas. Controles constantes, inspecciones, castigos, rutinas humillantes. Los prisioneros comenzaron a perder autonomía, privacidad, libertad, capacidad de decisión. Y poco a poco algo empezó a romperse. Algunos guardias descubrieron que ejercer autoridad resultaba sorprendentemente fácil y también sorprendentemente adictivo. Las órdenes se volvieron más agresivas, las humillaciones más frecuentes, los castigos más arbitrarios. Algunos obligaban a los prisioneros a hacer flexiones, otros los despertaban durante la madrugada, algunos imponían tareas absurdas, otros utilizaban insultos. Y todo esto ocurría después de apenas unos días. No meses, no años, días.
La situación se volvió tan intensa que los propios participantes comenzaron a olvidar que estaban dentro de un experimento. Eso es quizá lo más perturbador de toda la historia. No estaban actuando, no estaban interpretando personajes para una cámara. Comenzaron a asumir esos roles como si fueran reales. Los guardias ya no parecían estudiantes. Los prisioneros tampoco parecían estudiantes. La prisión empezó a sentirse como una prisión real. Y entonces aparecieron las primeras señales graves. Algunos prisioneros comenzaron a sufrir crisis emocionales, ataques de ansiedad, llanto, desorientación, colapsos psicológicos. Incluso uno de ellos sufrió una crisis tan severa que tuvo que abandonar el experimento apenas unos días después de haber comenzado. Los investigadores inicialmente pensaron que estaba exagerando. Creyeron que intentaba salir antes de tiempo, pero no, realmente estaba derrumbándose. Y no fue el único. Conforme avanzaban los días, las condiciones psicológicas empeoraban. Los participantes dejaban de referirse a sí mismos por sus nombres. Comenzaban a identificarse mediante números. La identidad personal empezaba a desaparecer. Y cuando la identidad desaparece, las personas pueden volverse sorprendentemente vulnerables. La prisión ya no era un escenario, se estaba convirtiendo en una realidad emocional. Lo más inquietante es que Philip Zimbardo también comenzó a verse afectado, porque él mismo había asumido el papel de director de la prisión y poco a poco dejó de observar la situación como científico. Comenzó a vivirla como administrador, a justificar ciertas cosas, a normalizar conductas que desde afuera habrían parecido alarmantes. El experimento estaba absorbiendo incluso a quienes lo dirigían. Y entonces ocurrió algo decisivo. Una investigadora externa llamada Christina Maslach visitó las instalaciones, observó lo que estaba ocurriendo y quedó horrorizada. Mientras muchas personas dentro del proyecto ya se habían acostumbrado a la situación, ella la vio con ojos frescos y reaccionó como probablemente reaccionaría cualquier persona. Preguntó algo muy simple. ¿Qué demonios están haciendo? Porque desde afuera la situación parecía completamente fuera de control. Y tenía razón. El experimento estaba planeado para durar 2 semanas. Nunca llegó siquiera cerca de esa meta. Tuvo que ser cancelado después de apenas 6 días. 6. En menos de una semana. Porque la degradación psicológica estaba avanzando a una velocidad aterradora. Lo que comenzó como una simulación académica estaba convirtiéndose en algo mucho más oscuro. Cuando los resultados se hicieron públicos, el mundo quedó impactado, no solamente por la conducta de los guardias, también por la rapidez con la que todo estaba ocurriendo. Eso fue lo verdaderamente perturbador. No se necesitaron años de adoctrinamiento, no se necesitaron décadas de condicionamiento, no se necesitaron personas particularmente violentas. Bastaron unos cuantos días, un uniforme, una estructura de poder y un entorno que favorecía la deshumanización. El experimento se convirtió en un símbolo de algo profundamente inquietante: la capacidad de las circunstancias para transformar comportamientos humanos. Con el tiempo surgieron críticas. Algunos investigadores cuestionaron la metodología, otros señalaron errores importantes y hasta hoy sigue existiendo debate sobre qué tan válidas fueron ciertas conclusiones. Pero incluso considerando esas críticas, el caso sigue generando escalofríos, porque mostró algo que la historia parece repetir constantemente. El poder tiene efectos psicológicos reales, y cuando no existen límites claros, supervisión o responsabilidad, las personas pueden cambiar mucho más rápido de lo que nos gustaría admitir. La verdadera pesadilla de Stanford no fue que algunos estudiantes actuaran cruelmente.
La verdadera pesadilla fue descubrir la velocidad con la que las personas normales pueden adaptarse a sistemas que premian la humillación, la obediencia y el abuso. Milgram había demostrado que la autoridad puede empujar a individuos comunes a hacer cosas terribles. Stanford añadió otra capa al horror. A veces ni siquiera hace falta una orden. A veces basta con entregar poder y esperar. Porque bajo ciertas circunstancias, la cárcel no necesita fabricar criminales. La cárcel puede fabricar monstruos. Y lo peor es que esos monstruos ya estaban ahí, esperando que alguien les entregara las llaves. Hay algo particularmente inquietante en los experimentos que involucran adultos, pero existe un nivel diferente de incomodidad cuando la persona sentada al otro lado de la mesa ni siquiera entiende lo que está ocurriendo, cuando no puede dar consentimiento, cuando no puede decir que no, cuando no puede levantarse e irse, cuando apenas es un bebé. Y precisamente por eso la historia del pequeño Albert sigue provocando escalofríos más de un siglo después. Porque este no es un relato sobre soldados, no es un relato sobre prisioneros, no es un relato sobre gobiernos secretos. Es la historia de un niño que terminó convertido en una pregunta científica y de un investigador obsesionado con demostrar una teoría. A principios del siglo XX, la psicología estaba atravesando una transformación enorme. Muchos científicos querían convertirla en una disciplina más parecida a las ciencias duras, es decir, menos filosofía, menos especulación, más observación, más medición, más resultados visibles. Entre quienes impulsaban ese cambio se encontraba un psicólogo estadounidense llamado John B. Watson. Watson estaba convencido de que gran parte del comportamiento humano podía explicarse mediante aprendizaje. No creía que las emociones fueran misterios imposibles de comprender. No creía que la personalidad estuviera escrita desde el nacimiento. Pensaba que el entorno moldeaba a las personas y quería demostrarlo. Esa visión dio origen a una corriente conocida como conductismo, una escuela psicológica que buscaba estudiar únicamente aquello que podía observarse directamente, como conductas, respuestas, reacciones, estímulos. Todo debía ser medible, todo debía poder registrarse. Y para Watson existía una pregunta fascinante. Si los seres humanos aprenden muchas de sus conductas, entonces, ¿también aprenden sus miedos? La pregunta parece razonable. El problema es la forma en que decidió responderla, porque para probar su hipótesis necesitaba un sujeto experimental y terminó encontrándolo en un hospital. Era prácticamente un bebé, un niño muy pequeño, un niño que hoy conocemos únicamente como Albert, o más precisamente como Little Albert, el pequeño Albert. Durante años, su identidad permaneció envuelta en misterio. Ni siquiera sabemos con absoluta certeza quién fue realmente, pero sabemos lo suficiente para entender lo que ocurrió. Albert era un bebé de aproximadamente 9 meses cuando comenzó el experimento. Y según los registros disponibles, era un niño tranquilo, saludable, curioso. No mostraba miedo hacia muchos de los objetos que le presentaban. Y eso era precisamente lo que Watson necesitaba, porque quería observar el nacimiento artificial de un miedo. La primera fase del experimento fue sencilla. Presentaron al niño distintos estímulos.
un conejo, un perro, algodón, máscaras, una rata blanca. El pequeño bebé reaccionaba con curiosidad. Tocaba los objetos, los observaba. No parecía asustado. La rata blanca en particular no le provocaba ningún temor. Podía acercarse, jugar, explorar. Era simplemente otro objeto interesante dentro de su pequeño mundo. Y entonces comenzó la segunda fase. La fase que convertiría el experimento en uno de los más controvertidos de toda la historia de la psicología. Cada vez que Albert tocaba a la rata blanca, Watson y su asistente producían un ruido extremadamente fuerte detrás de él. Un golpe metálico, seco, repentino, violento. Imagina por un momento ser un bebé. No entiendes el lenguaje, no comprendes explicaciones, no sabes qué está pasando. Simplemente estás explorando algo nuevo. Y de pronto, una explosión sonora te sobresalta. El niño lloraba, se asustaba, retrocedía. Y los investigadores repetían el procedimiento, una y otra vez. Rata, ruido, llanto, rata, ruido, miedo, rata, ruido, terror. Poco a poco comenzó a producirse algo extraordinario y profundamente perturbador. Albert empezó a asociar ambas cosas. La rata ya no era solamente una rata, se estaba convirtiendo en una señal de peligro. El miedo comenzaba a instalarse, hasta que llegó el momento decisivo. Los investigadores colocaron nuevamente la rata frente al niño, pero esta vez no hicieron ningún ruido. Y aún así, Albert reaccionó con miedo. Lloró, intentó alejarse, evitó acercarse. El experimento parecía haber funcionado. Habían conseguido enseñar miedo artificialmente. La rata blanca se había transformado en un detonador emocional. Pero lo verdaderamente inquietante vino después, porque el miedo no se quedó únicamente en la rata. Comenzó a extenderse a otros objetos similares, a otros animales peludos, a pieles, a ciertas texturas, incluso a una máscara con barba blanca. Lo que Watson observaba era un fenómeno conocido como generalización. El cerebro del niño empezaba a ampliar la amenaza. Ya no reaccionaba únicamente al estímulo original. Ahora reaccionaba ante cosas que se parecían. Y ahí apareció una de las conclusiones más influyentes de toda la psicología conductista. Los mejores miedos podían aprenderse. No necesariamente nacían con nosotros. Podían construirse, podían instalarse, podían desarrollarse mediante experiencias científicas. Desde el punto de vista científico, el hallazgo fue enorme. Desde el punto de vista humano, la historia resulta mucho más incómoda. Porque mientras Watson celebraba los resultados, existía una pregunta que nadie parecía hacerse con suficiente esfuerzo. ¿Qué iba a pasar con el pequeño Albert? Porque inducir miedo era una cosa, eliminarlo era otra muy distinta. Los registros indican que el experimento terminó antes de que los investigadores pudieran intentar revertir completamente el condicionamiento. Y ahí comienza uno de los aspectos más oscuros del caso. No sabemos con certeza lo que ocurrió después. No sabemos hasta qué punto aquellos temores permanecieron. No sabemos si desaparecieron naturalmente. No sabemos cómo influyeron en el desarrollo posterior del niño. Durante décadas incluso se discutió quién había sido realmente Albert. Investigaciones posteriores intentaron reconstruir su identidad. Algunos creen haberla encontrado, otros continúan debatiéndola. Pero lo cierto es que el destino del niño sigue envuelto en incertidumbre. Y esa incertidumbre vuelve la historia todavía más inquietante, porque deja una sensación desagradable.
la sensación de una investigación que obtuvo respuestas científicas mientras ignoraba las consecuencias humanas. Hoy el experimento sería prácticamente imposible de aprobar. Los estándares éticos modernos lo impedirían. Los comités de investigación lo rechazarían. Las reglas sobre consentimiento y protección de menores lo convertirían en una pesadilla administrativa. Pero en aquella época las cosas eran diferentes. La ética de la investigación psicológica todavía estaba lejos de desarrollarse como la conocemos actualmente, y Albert terminó pagando parte de ese precio. Por eso el caso sigue apareciendo en libros, en universidades y debates académicos más de 100 años después. No solamente porque demostró algo importante sobre el aprendizaje humano, sino porque representa una advertencia sobre lo que puede ocurrir cuando el entusiasmo científico empieza a ignorar ciertos límites. Porque Watson no veía a Albert como un niño, no lo veía como un niño vulnerable, no lo veía como una persona cuya vida continúa después del experimento. En aquel laboratorio, por momentos, Albert se convirtió en algo más simple, en una hipótesis, en una variable, en un sujeto experimental, en material de laboratorio. Y quizá ahí reside el verdadero horror de esta historia. No en los ruidos metálicos, no en la rata blanca, no en los gráficos o las conclusiones, sino en el instante exacto en que una pregunta científica comenzó a importar más que el bienestar de un niño. Porque cuando la ciencia pierde la capacidad de ver personas y empieza a ver únicamente resultados, la distancia entre el descubrimiento y la crueldad puede volverse peligrosamente pequeña. Y en el caso del pequeño Albert, esa distancia terminó reduciéndose al espacio que separaba una rata blanca de un bebé sentado frente a ella. Hay experimentos que producen miedo, otros producen horror, y luego existen casos como Tuskegee. Historias tan perversas que resultan difíciles de procesar porque no ocurrieron en sótanos secretos, no sucedieron en bases militares ocultas, no fueron organizadas por dictaduras aisladas del mundo, ocurrieron a plena luz del día, con documentos oficiales, con médicos, con oficinas gubernamentales, con sellos institucionales y sobre todo con personas que sabían exactamente lo que estaban haciendo. Porque si los capítulos anteriores nos mostraron científicos cruzando límites éticos en nombre del conocimiento, Tuskegee nos muestra algo todavía más perturbador. Lo que ocurre cuando una institución completa decide convertir la mentira en política pública. La historia comienza en Estados Unidos durante los años 30. La Gran Depresión había golpeado con fuerza al país. Millones de personas vivían en condiciones precarias y en muchas regiones del sur estadounidense la pobreza afectaba especialmente a las comunidades afroamericanas. En ese contexto existió una enfermedad que preocupaba enormemente a las autoridades sanitarias: la sífilis. Hoy puede sonar como una enfermedad relativamente controlable, pero en aquella época era una pesadilla médica. La infección podía permanecer durante años dentro del cuerpo, avanzar lentamente, destruir órganos, dañar el sistema nervioso, provocar problemas cardíacos, ceguera, demencia, parálisis y finalmente la muerte. Era una enfermedad cruel, silenciosa y extremadamente difícil de tratar con los recursos médicos disponibles en ese momento. Fue entonces cuando el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos decidió iniciar un estudio. Oficialmente el objetivo era observar la evolución natural de la sífilis. Quería comprender mejor cómo avanzaba la enfermedad cuando no recibía tratamiento. Desde el principio, el proyecto se concentró en una población específica: hombres afroamericanos pobres del condado de Macon, en Alabama. Muchos eran campesinos, trabajadores rurales,
personas con acceso limitado a servicios médicos, individuos acostumbrados a confiar en cualquier profesional de la salud que les ofreciera ayuda. Y ahí comenzó la primera gran mentira. Los participantes nunca fueron informados de lo que realmente estaba ocurriendo. Jamás. No se les explicó que padecían sífilis. No se les explicó que formaban parte de un experimento. No se les explicó cuál era el verdadero propósito del estudio. En lugar de eso, les dijeron algo ambiguo. Les dijeron que estaban siendo tratados por mala sangre, un término popular que podía referirse a múltiples problemas de salud. Podía ser anemia, fatiga, infecciones, diversas enfermedades. Era una expresión lo suficientemente vaga como para evitar preguntas incómodas. Y funcionó. Los hombres confiaron. ¿Por qué no habrían de hacerlo? Los médicos parecían ayudar. Les realizaban exámenes, les daban medicamentos menores, les ofrecían transporte, comida, atención médica básica. Todo parecía legítimo. Todo parecía una ayuda. Pero detrás de aquella fachada ocurría algo muy diferente. Los investigadores no intentaban curarlos. Estaban observándolos, esperando, tomando notas, registrando cómo avanzaba la enfermedad dentro de sus cuerpos, como si observaran un fenómeno natural, como si estuvieran estudiando el comportamiento de una tormenta, como si aquellos hombres no fueran seres humanos. Y entonces llegó el momento que convirtió el estudio en uno de los mayores escándalos éticos de la historia moderna. Porque durante la década de 1940 apareció un tratamiento revolucionario, la penicilina. Este antibiótico comenzó a demostrar una enorme eficacia contra la sífilis. Por primera vez existía una herramienta capaz de combatir la enfermedad de forma real. La situación parecía sencilla. El estudio debía terminar. Los pacientes debían ser informados. Los hombres debían recibir tratamiento. Fin de la historia. Pero eso no ocurrió. Los investigadores decidieron continuar. Sí, continuar. Sabían que existía un tratamiento, sabían que funcionaba, sabían que podía salvar vidas y aún así decidieron ocultarlo. Porque si los pacientes se curaban, el estudio perdería valor científico. Y para algunos responsables, los resultados parecían más importantes que las personas. A partir de ese momento, la situación se volvió mucho más oscura. No solo dejaron de ofrecer tratamiento, en algunos casos impidieron activamente que los participantes lo recibieran por otros medios. Las autoridades médicas compartían listas, coordinaban información, se aseguraban de que muchos hombres permanecieran dentro del experimento. El objetivo era seguir observando, seguir registrando, seguir documentando, mientras la enfermedad avanzaba, mientras destruía cuerpos, mientras afectaba a familias completas, mientras provocaba sufrimiento perfectamente evitable. Y así pasaron los años. 5, 10, 15, 20, 30, 40 años. La mentira se convirtió en rutina. Nuevas generaciones de investigadores heredaban el proyecto. Algunos se retiraban, otros llegaban, pero el estudio continuaba, como una maquinaria burocrática incapaz de detenerse, como si la ética hubiera desaparecido detrás de formularios, estadísticas y expedientes. Lo más perturbador es que muchas personas conocían la situación. No era un secreto guardado por 2 o 3 individuos. Numerosos profesionales participaron de una u otra forma, y aún así casi nadie intervino. En una historia que recuerda algo inquietante. Las atrocidades rara vez sobreviven únicamente gracias a quienes las diseñan. También sobreviven gracias a quienes las observan y no hacen nada. La situación finalmente comenzó a derrumbarse en los años 70. Un empleado llamado Peter Buxton quedó horrorizado al descubrir la existencia del estudio. Intentó denunciarlo internamente, no obtuvo resultados, insistió,
volvió a denunciar, nada cambió, hasta que decidió acudir a la prensa. Y entonces la bomba explotó. En 1972, varios medios nacionales revelaron la historia. La reacción pública fue inmediata. Indignación, rabia, incredulidad. La gente no podía creer que un estudio semejante hubiera continuado durante décadas. Mucho menos dentro de una democracia moderna. Mucho menos después de la Segunda Guerra Mundial. Mucho menos después de que el mundo conociera los experimentos médicos realizados por los regímenes totalitarios. Y sin embargo, había ocurrido. El escándalo fue gigantesco. Hubo investigaciones federales, demandas, audiencias, reformas, cambios legales. El estudio finalmente fue cancelado, pero para muchos participantes ya era demasiado tarde. Numerosos hombres habían sufrido daños irreversibles. Algunos murieron, otros transmitieron la enfermedad a sus esposas. Algunos niños nacieron con sífilis congénita. Familias enteras resultaron afectadas por decisiones tomadas décadas atrás. Las consecuencias continuaron mucho después del cierre oficial del experimento. Y quizá una de las heridas más profundas fue la pérdida de confianza. Porque cuando una institución médica engaña deliberadamente a personas vulnerables durante 40 años, el daño no termina con las víctimas directas. La desconfianza puede extenderse durante generaciones. Hasta hoy, muchos estudios sobre salud pública reconocen que Tuskegee dejó cicatrices profundas en la relación entre ciertas comunidades afroamericanas y el sistema médico estadounidense. Y es difícil culparlas, porque Tuskegee no fue simplemente un experimento, fue una traición sostenida durante 4 décadas. La historia de hombres que creyeron estar recibiendo ayuda mientras eran observados. La historia de médicos que eligieron datos por encima de vidas humanas. La historia de una institución que dejó de ver pacientes y comenzó a ver material de estudio. Y quizá ahí reside el verdadero horror de Tuskegee. No en la sífilis, no en los expedientes, no en los laboratorios, sino en la facilidad con la que una burocracia puede deshumanizar a las personas cuando empieza a pensar en ellas como números. Porque al final, la mentira que duró 40 años no fue solamente un fracaso médico, fue una demostración brutal del costo humano que aparece cuando la ciencia pierde la capacidad de recordar para quién debería existir. Si los experimentos anteriores demostraban lo que podía ocurrir cuando la ciencia ignoraba ciertos límites éticos, el siguiente caso agrega un ingrediente todavía más inquietante: el secreto. Porque hay algo profundamente perturbador en un experimento del que nadie sabe que está participando. Y hay algo aún peor: que quien lo organiza sea una de las agencias de inteligencia más poderosas del planeta. Para entender MK Ultra, hay que regresar a uno de los periodos más paranoicos de la historia moderna: la Guerra Fría. Durante décadas, Estados Unidos y la Unión Soviética vivieron atrapados en una especie de partida de ajedrez global donde ambos bandos sospechaban constantemente del otro. No era solamente una carrera armamentista, no era únicamente una competencia tecnológica, era una guerra psicológica, una guerra de información, una guerra de espionaje. Y en ese ambiente comenzó a crecer un miedo muy particular: la idea de que los enemigos hubieran descubierto una forma de controlar la mente humana. Hoy puede sonar exagerado, pero en los años 50 muchas personas dentro de los servicios de inteligencia estaban convencidas de que aquello era posible. Circulaban rumores, historias de interrogatorios,
testimonios de prisioneros de guerra, informes sobre técnicas de lavado de cerebro, confesiones obtenidas bajo circunstancias, por decirlo menos, extrañas. Y cuanto más crecía el miedo, más crecía la obsesión. La pregunta era sencilla. Si nuestros enemigos pueden controlar la mente, ¿cómo demonios nos vamos a defender? Y poco a poco la pregunta cambió. Ya no era cómo defenderse, era cómo hacerlo primero. Y ahí aparece la CIA, la Agencia Central de Inteligencia, una organización acostumbrada a operar en las sombras, a trabajar con información clasificada, a desarrollar proyectos que pocas personas conocían. Y dentro de esa estructura comenzó a tomar forma uno de los programas más polémicos de toda su historia, MK Ultra. El nombre parece sacado de una novela de espionaje, pero créanme, fue completamente real. Durante años permaneció oculto, financiado con recursos gubernamentales, fragmentado en múltiples investigaciones, distribuido entre universidades, hospitales, laboratorios y centros de investigación, todo bajo una lógica común: descubrir métodos para manipular la mente humana. Y cuando hablamos de manipular la mente, hablamos de algo mucho más, pero mucho más amplio de lo que parece. Los investigadores querían saber si era posible alterar conductas, modificar recuerdos, reducir resistencia psicológica, incrementar la sugestión, controlar respuestas emocionales, romper voluntades, crear individuos más fáciles de influenciar. La lista era enorme y conforme avanzaba el proyecto, las técnicas se volvieron cada vez más inquietantes. Una de las herramientas favoritas del programa fue una sustancia relativamente nueva, el LSD, o mejor conocida en el mundo científico como la dietilamida del ácido lisérgico, un potente alucinógeno capaz de alterar profundamente la percepción humana. Pues bien, en aquellos años todavía se conocía muy poco sobre los efectos del LSD y precisamente por eso llamó la atención de la CIA. Si una sustancia podía modificar la percepción de la realidad, entonces quizá también podía convertirse en una herramienta de control. Así comenzaron innumerables experimentos, algunos con voluntarios, pero muchos de esos voluntarios no sabían realmente de qué se trataba el experimento. Y ahí es donde la historia empieza a ponerse realmente oscura, porque numerosas personas recibieron drogas sin consentimiento, sin advertencias, sin información y sin posibilidad de rechazar la prueba. Algunos eran pacientes hospitalarios, otros estudiantes, otros simples ciudadanos comunes. Incluso hubo individuos que jamás supieron que habían sido utilizados dentro de un experimento. Imagínate por un momento estar tomando una bebida en un bar, conversando tranquilamente, sin sospechar absolutamente nada, y descubrir horas después que alguien alteró tu percepción de la realidad mediante sustancias experimentales que vertieron en tu bebida. Eso ocurrió, y no una vez. En algunos casos, agentes de la CIA utilizaron establecimientos controlados para observar reacciones, habitaciones con espejos unidireccionales, sistemas de vigilancia, personas convertidas en sujetos de observación sin conocimiento alguno, como si la vida real se hubiera transformado en un laboratorio clandestino. Pero el LSD era solamente una parte del proyecto. También existieron investigaciones relacionadas con hipnosis, privación sensorial, aislamiento prolongado, privación del sueño, uso combinado de drogas, técnicas de interrogatorio, manipulación psicológica. Vaya,
todo aquello que pudiera ofrecer una ventaja en la guerra invisible de la inteligencia internacional. Lo inquietante es que muchas veces ni siquiera estaba claro qué estaban buscando. Algunos documentos revelan una enorme cantidad de experimentación caótica. Pruebas, errores, hipótesis, intentos desesperados por descubrir algo que otorgara una ventaja estratégica. Y cuando el miedo domina la toma de decisiones, las barreras éticas suelen convertirse en obstáculos molestos. Durante muchísimos años, el programa operó prácticamente fuera del conocimiento público. Las personas involucradas rara vez comprendían el alcance completo de lo que estaba ocurriendo. Y mientras tanto, algunas víctimas comenzaron a sufrir consecuencias muy graves. Ataques de ansiedad extrema, crisis psicológicas, desorientación, problemas emocionales duraderos. En ciertos casos, las secuelas fueron devastadoras. Uno de los nombres más conocidos asociados al programa es Frank Olson, un científico que recibió LSD sin saberlo durante una reunión relacionada con investigaciones gubernamentales. Días después sufrió una crisis emocional severa y poco tiempo más tarde murió al caer desde la ventana de un hotel. Las circunstancias exactas continúan generando debate hasta hoy, y precisamente eso alimentó aún más la leyenda oscura alrededor de MKUltra. Porque cuando aparecen secretos, documentos incompletos y muertes misteriosas, las preguntas rara vez desaparecen. Pero lo peor llegó años después, cuando comenzaron las investigaciones oficiales, porque entonces ocurrió algo que volvió el caso todavía más perturbador. Se descubrió que gran parte de la documentación había sido destruida. Sí, destruida. En la década de 1970, cuando crecía la presión pública para revisar actividades pasadas de la CIA, enormes cantidades de archivos relacionados con MKUltra desaparecieron. Muchos fueron eliminados por orden de altos funcionarios, y eso generó un problema enorme, porque ahora nadie podía reconstruir completamente lo ocurrido. Los investigadores encontraron fragmentos, facturas, reportes aislados, memorándums de sobrevivientes, piezas dispersas de un rompecabezas, bueno, más que gigantesco, pero nunca el panorama completo. Y cuando destruyes los documentos de un programa secreto, inevitablemente alimentas algo que puede durar décadas, y es la sospecha. Las audiencias del Congreso revelaron suficiente información para confirmar que MKUltra había existido. Confirmaron experimentación con drogas. Confirmaron pruebas sin consentimiento. Confirmaron múltiples abusos éticos. Pero también dejaron incontables preguntas abiertas. Por ejemplo, ¿cuántas personas fueron afectadas realmente? ¿Cuántos experimentos nunca llegaron a documentarse adecuadamente? ¿Cuántas historias desaparecieron junto con los archivos destruidos? Nadie puede responderlo con certeza, y quizá por eso MKUltra sigue provocando tanta fascinación. Porque toca uno de los miedos más profundos que puede experimentar un ser humano. No el miedo a perder el cuerpo, no el miedo a perder la libertad, sino el miedo a perder el control de la propia mente. La idea de que alguien pueda manipular tus pensamientos, tus emociones, tus decisiones, tu percepción de la realidad, es una posibilidad que resulta casi insoportable. Y aunque muchas teorías exageran enormemente lo que MKUltra logró realmente, los hechos confirmados ya son suficientemente perturbadores. Honestamente, no hace falta inventar nada, porque la realidad documentada es inquietante por sí sola.
Durante años, una agencia gubernamental financió investigaciones destinadas a explorar métodos de manipulación psicológica. Y lo hizo utilizando personas que en muchos casos jamás supieron que formaban parte del experimento. Esa es la verdadera pesadilla de MK Ultra. No los rumores, no las teorías conspirativas más extravagantes, no las películas. La verdadera pesadilla es mucho más simple. Es descubrir que, en nombre de la seguridad nacional, algunas personas llegaron a preguntarse si la mente humana podía convertirse en otro campo de batalla, y estuvieron dispuestas a cruzar límites muy peligrosos para averiguarlo. Si los capítulos anteriores han sido incómodos, este probablemente es el momento en que la emisión deja de ser solamente perturbadora y empieza a sentirse francamente enfermiza. Porque hemos hablado de científicos que cruzaron límites, de psicólogos que ignoraron la ética, de gobiernos que jugaron con la mente humana. Pero ahora vamos a entrar en un territorio todavía más oscuro, un lugar donde la ciencia dejó de perder el alma poco a poco y simplemente la arrancó de golpe. Porque si existe un nombre que aparece una y otra vez cuando historiadores, médicos y especialistas hablan de los experimentos más atroces jamás realizados sobre seres humanos, ese nombre es Unit 731, es decir, la unidad 731. Y lo más aterrador de todo es que durante años mucha gente ni siquiera supo que existía. Para entender esta historia hay que viajar al Japón de la década de 1930. Un país profundamente militarizado, expandiéndose territorialmente, convencido de que su destino estaba ligado al poder militar. La guerra ya se había convertido en una parte central de la política nacional. Y dentro de esa maquinaria bélica surgió una pregunta que resultaría devastadora. ¿Qué pasaría si las enfermedades pudieran utilizarse como armas? La idea no era nueva. Desde hacía siglos los ejércitos habían intentado propagar epidemias entre enemigos. Pero ahora la ciencia moderna ofrecía posibilidades mucho más sofisticadas. Y algunos oficiales japoneses comenzaron a interesarse seriamente en ellas. Entre ellos destacó un hombre llamado Shiro Ishii. Era médico, microbiólogo, oficial militar y una de las figuras más siniestras de toda esta historia. Pues bien, Ishii estaba convencido de que las armas biológicas podían cambiar el equilibrio de poder en una guerra, y estaba dispuesto a demostrarlo. Con suficiente apoyo político y militar, logró construir una red de instalaciones secretas en territorio ocupado de China. La más conocida sería posteriormente la identificada como Unit 731. Oficialmente, muchos de aquellos complejos aparecían como centros de investigación médica, laboratorios, institutos sanitarios, instalaciones científicas. Pero detrás de esas fachadas ocurría algo muy diferente. Algo que durante décadas parecería tan monstruoso que muchas personas tendrían dificultades para creerlo. Porque Unit 731 no trabajaba con animales de laboratorio. Trabajaba con seres humanos, prisioneros de guerra, civiles, detenidos políticos, personas capturadas durante la ocupación japonesa, hombres, mujeres, ancianos, incluso niños. Los investigadores tenían un nombre para ellos, el nombre que revela perfectamente el nivel de deshumanización que existía dentro del programa. Los llamaban Maruta. Esto significa, en el idioma, troncos, leños, como si no fueran personas,
como si fueran materiales, como si fueran objetos. Y una vez que alguien deja de ser visto como un ser humano, las atrocidades se vuelven mucho más fáciles de justificar. Los experimentos realizados en Unit 731 fueron tan extremos que incluso hoy podemos eh, escuchar o leer a muchos historiadores que describen estos experimentos, si no con miedo, sí con bastante cautela. Y no lo hacen porque les falten pruebas, sino porque sinceramente resultan muy difíciles de escuchar. La investigación se centraba principalmente en enfermedades infecciosas, como el cólera, la tifoidea, el antrax, la peste bubónica. También incluía diversas bacterias y patógenos capaces de provocar epidemias. Los prisioneros eran expuestos deliberadamente. Los infectaban, los observaban, los monitoreaban. Todo con el objetivo de estudiar la evolución de las enfermedades dentro del cuerpo humano. No para curarlas, tampoco para salvar vidas, sino para aprender a utilizarlas como herramientas militares. Y mientras más avanzaba el programa, más brutal se volvía la investigación. Algunos prisioneros eran sometidos a experimentos relacionados con temperaturas extremas. Los investigadores querían comprender cómo reaccionaba el cuerpo humano al congelamiento severo. No utilizaban simulaciones, no utilizaban modelos matemáticos, utilizaban personas reales. Observaban, registraban, tomaban notas. Vaya, convertían el sufrimiento humano en datos. Otros experimentos buscaban analizar lesiones de combate, impactos balísticos, daños físicos, resistencia biológica. Nuevamente utilizando seres humanos como materia experimental. Lo verdaderamente perturbador es que muchas de esas prácticas eran realizadas por profesionales altamente capacitados, como médicos, investigadores, incluso académicos, personas cuya formación era para salvar vidas. Eso es algo que aparece constantemente a lo largo de esta misión. Los responsables rara vez se veían a sí mismos como monstruos. Se consideraban científicos, patriotas, investigadores, personas convencidas de estar trabajando por una causa superior. Y precisamente por eso esta historia resulta tan aterradora, porque demuestra que la inteligencia y la educación no garantiza humanidad en absoluto. Conforme la guerra avanzaba, Unit 731 comenzó a participar también en programas relacionados con armas biológicas. Los investigadores buscaban formas de producir enfermedades a gran escala, métodos de dispersión, mecanismos de contagio, aplicaciones militares. Vaya, ya no se trataba únicamente de estudiar patógenos, ahora se trataba de convertirlos en armas. Algunas investigaciones posteriores sugieren que ciertas pruebas incluso fueron utilizadas fuera de los laboratorios. Aunque todavía existen debates históricos sobre algunos detalles específicos, el consenso general es bastante claro. La magnitud del programa fue enorme, mucho mayor de lo que durante años se creyó. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin, los responsables comprendieron rápidamente que tenían un problema, porque si el mundo descubría todo lo que había ocurrido dentro de aquellas instalaciones, las consecuencias podían ser devastadoras. Y entonces comenzó otra operación, la del silencio. Se empezaron a destruir los documentos, desmantelaron las instalaciones, eliminaron las evidencias, dispersaron a los testigos y muchos registros desaparecieron para siempre, pero no todos. Y poco a poco comenzaron a surgir testimonios, declaraciones, investigaciones, relatos de antiguos participantes, información recuperada décadas después. Lo que iba apareciendo resultaba cada vez más inquietante, porque revelaba una estructura organizada, planificada, sistemática. No se trataba de actos aislados,
No se trataba de excesos individuales, era un programa institucional completo. Uno de los aspectos más controvertidos apareció después de la guerra. Miren, mientras algunos criminales de guerra enfrentaban juicios internacionales, varios responsables de Unit 731 evitaron procesos similares. ¿Por qué? Pues porque cierta información resultaba demasiado valiosa. Durante los primeros años de la Guerra Fría, algunas autoridades estadounidenses mostraron interés en los datos obtenidos por los investigadores japoneses. Y durante décadas, esa situación alimentó acusaciones de encubrimiento e impunidad. La percepción era devastadora. Personas involucradas en algunos de los experimentos más atroces de la historia moderna habían escapado de castigos significativos. Y eso dejó una herida profunda en la memoria histórica. Con el paso de los años aparecieron más investigaciones, más documentos, más testimonios, más reconstrucciones históricas. Y el panorama general se volvió imposible de ignorar. Unit 731 había existido. Los experimentos habían ocurrido. Las víctimas habían sido reales y la magnitud del sufrimiento era difícil de calcular. Por eso muchos historiadores consideran este caso como uno de los capítulos más oscuros de toda la historia médica. No únicamente por la brutalidad de los procedimientos, sino porque demuestra hasta dónde puede llegar la ciencia cuando se libera completamente de cualquier restricción ética. Porque en aquellos laboratorios había conocimiento, tecnología, recursos, inteligencia. Pero lo único que les faltaba era compasión. Y cuando la compasión desaparece, el conocimiento puede transformarse en algo profundamente peligroso. Al final, Unit 731 nos obliga a enfrentar una verdad incómoda. La ciencia es una herramienta, una de las más poderosas que la humanidad ha creado. Puede curar enfermedades, salvar millones de vidas, transformar civilizaciones enteras. Pero también puede convertirse en un instrumento de horror si quienes la controlan dejan de ver personas y comienzan a ver únicamente objetivos. Y quizá por eso este caso sigue provocando escalofríos décadas después, porque nos recuerda que algunas de los peores monstruos de la historia no llevaban colmillos, no vivían en castillos y tampoco aparecían en películas de terror. Vestían batas de laboratorio y tomaban notas mientras observaban. Si Unit 731 representa uno de los momentos más oscuros de la ciencia en tiempos de guerra, el siguiente caso es probablemente el rostro más conocido de esa oscuridad. Porque incluso personas que jamás han estudiado historia reconocen un nombre: Joseph Mengele, el llamado Ángel de la Muerte de Auschwitz. Un hombre cuya imagen quedó asociada para siempre a una pregunta perturbadora. ¿Cómo puede un médico participar activamente en uno de los sistemas de exterminio más grandes de la historia? La pregunta resulta incómoda porque rompe una idea profundamente arraigada. Nos gusta pensar que la educación vuelve mejores a las personas, que el conocimiento conduce naturalmente a la empatía, que alguien entrenado para salvar vidas jamás podría convertirse en parte de una maquinaria de destrucción. Pero la historia demuestra que las cosas son mucho más complicadas. Y pocas historias lo muestran de forma tan brutal como la de Joseph Mengele. Para entender lo ocurrido, hay que regresar a la Alemania nazi. Un régimen obsesionado con la raza, la pureza biológica, la eugenesia, la clasificación de seres humanos según criterios pseudocientíficos. Los líderes nazis estaban convencidos de que algunas personas eran superiores a otras por nacimiento.
Y esa idea terminó infiltrándose en prácticamente todas las instituciones del Estado, también en la medicina, también en las universidades, también en los laboratorios. Mengele no apareció de la nada. Era producto de un sistema que había comenzado a reemplazar la ética por la ideología. Había estudiado medicina, había recibido formación académica, había trabajado en investigación y, como muchos profesionales de su época, terminó absorbiendo las teorías raciales promovidas por el régimen. Cuando fue destinado a Auschwitz, encontró el escenario perfecto para llevar esas ideas hasta sus consecuencias más extremas. Auschwitz no era solamente un campo de concentración, era una gigantesca maquinaria burocrática. Trenes, registros, listas, clasificaciones, procesos administrativos, todo organizado con una eficiencia aterradora. Y dentro de ese sistema, Mengele desempeñó un papel que lo convertiría en una de las figuras más infames del siglo XX. Muchos sobrevivientes lo recuerdan en las plataformas ferroviarias, observando la llegada de los transportes, tomando decisiones rápidas, señalando direcciones, separando personas, determinando destinos. Aquellos instantes duraban apenas unos segundos, pero podían decidir una vida entera o el final de ella. Entre las personas que llamaban especialmente su atención, había un grupo muy específico: los gemelos. Cada vez que llegaban nuevos prisioneros, los miembros del personal buscaban pares de hermanos idénticos. Niños, niñas, adolescentes. Familias enteras eran separadas en cuestión de minutos. Y para muchos de esos niños comenzaba una experiencia que los perseguiría durante toda la vida. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué los gemelos? Pues porque Mengele estaba obsesionado con la herencia biológica. Creía que estudiándolos podía obtener información sobre genética, reproducción y las teorías raciales que tanto interesaban al régimen nazi. El problema es que aquellas investigaciones no estaban guiadas por criterios científicos rigurosos, estaban guiadas por una ideología. Y cuando una ideología decide cuáles deben ser los resultados, pues la ciencia deja de ser ciencia, se convierte en propaganda con bata blanca. Muchos sobrevivientes describieron una realidad extraña y contradictoria. Por un lado, los gemelos recibían ciertas condiciones que parecían mejores que las de otros prisioneros. En ocasiones tenían acceso a más alimento, a un alojamiento diferente, un trato aparentemente menos brutal. Pero aquella situación no era un privilegio, era una inversión. Porque los investigadores querían mantener vivos a sus sujetos de estudio. Los necesitaban, los observaban constantemente, los medían, los registraban, los convertían en objetos de análisis. Y eso producía una sensación particularmente inquietante. No eran tratados como personas, tampoco como simples prisioneros. Eran vistos como material de investigación, como recursos, como herramientas. La deshumanización alcanzaba un nivel extremo. Los testimonios de sobrevivientes permiten reconstruir parte de aquella realidad. Niños obligados a vivir bajo observación constante, rutinas médicas permanentes, incertidumbre diaria, miedo, confusión. La sensación de que algo estaba ocurriendo sin comprender exactamente qué. Y quizá eso es lo más perturbador, porque hablamos de menores de edad, niños que fueron arrancados de sus familias, encerrados en un entorno diseñado para destruir cualquier sensación de normalidad. Algunos sobrevivientes recordaron durante décadas la figura de Mengele caminando entre barracas, tomando notas, haciendo preguntas, observando.
como si estuviera examinando especímenes en lugar de seres humanos. La guerra terminó revelando al mundo el alcance del horror nazi, y con ello comenzaron a aparecer testimonios que durante años habían permanecido ocultos. Los relatos de quienes habían sobrevivido a Auschwitz resultaban difíciles de escuchar, no porque fueran exagerados, sino porque eran reales. La realidad tenía un nivel de crueldad que parecía incompatible con la idea moderna de civilización. Y entonces surgió una verdad especialmente incómoda. Los responsables no eran monstruos sobrenaturales, no eran criaturas surgidas de una película de terror. Eran médicos, funcionarios, administradores, profesores, personas perfectamente capaces de llevar una vida aparentemente normal. Eso es precisamente lo que vuelve tan inquietante este caso, porque obliga a replantear una idea muy cómoda, la idea de que el mal siempre se presenta con una apariencia monstruosa. A veces no. A veces usa un uniforme, a veces utiliza lenguaje técnico, a veces trabaja en una oficina, a veces firma documentos, a veces lleva una bata blanca. La historia de Mengele también revela algo fundamental sobre la relación entre ciencia e ideología. La ciencia funciona cuando acepta preguntas incómodas, cuando corrige errores, cuando sigue la evidencia. Pero cuando una ideología impone conclusiones por adelantado, todo cambia. Los investigadores dejan de buscar respuestas y empiezan a justificar creencias. Eso fue exactamente lo que ocurrió en la Alemania nazi. La medicina fue utilizada para reforzar teorías raciales, para legitimar prejuicios, para vestir del lenguaje científico ideas profundamente inhumanas. Después de la guerra, Joseph Mengele logró escapar. Mientras muchos criminales nazis enfrentaban juicios, él consiguió huir. Pasó años viviendo bajo identidades falsas, moviéndose entre distintos países, evitando la captura. Esa fuga alimentó aún más su leyenda. Durante décadas fue uno de los hombres más buscados del mundo, pero también se convirtió en un símbolo. El símbolo de una pregunta que sigue siendo relevante. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Y la respuesta quizás sea más incómoda de lo que nos gustaría. Porque Auschwitz no apareció de un día para otro. Fue el resultado de miles de pequeñas decisiones, de obediencias, de silencios, de justificaciones, de personas que poco a poco dejaron de ver individuos y comenzaron a ver categorías. Razas, etiquetas, estadísticas, objetivos. La tragedia comenzó mucho antes de los campos. Comenzó cuando una sociedad empezó a aceptar que algunas vidas valían más que otras. Y ahí es donde este capítulo conecta perfectamente con toda la emisión. Porque cuando la ciencia perdió el alma, nunca ha tratado realmente sobre laboratorios. Ha tratado sobre personas, sobre lo que ocurre cuando el conocimiento deja de estar acompañado por los principios éticos. Y quizá ninguna imagen resume mejor ese peligro que la de un médico observando a un grupo de niños y viendo en ellos no seres humanos, sino una oportunidad de investigación. Porque cuando una bata blanca deja de representar cuidado, la ciencia puede convertirse en algo profundamente aterrador. Después de escuchar historias como la de Milgram, Stanford, Little Albert, Tuskegee, MK Ultra, Unit 731 y los experimentos realizados en Auschwitz, surge una pregunta casi inevitable, una pregunta incómoda, una pregunta que probablemente muchas personas ya se están haciendo en este momento. ¿Podría volver a ocurrir? La reacción automática suele ser responder que no. Queremos creer que no. Necesitamos creer que no. Después de todo, el mundo cambió. Los escándalos fueron expuestos.
Los responsables quedaron documentados por la historia. Se escribieron libros, se realizaron investigaciones, se crearon leyes, se reformaron instituciones. Y en muchos sentidos, eso es cierto. Las atrocidades cometidas durante el siglo XX obligaron a la comunidad científica internacional a enfrentar una realidad dolorosa. La inteligencia no basta, la educación no basta, el conocimiento no basta. La ciencia necesita límites. Y esos límites deberían quedar escritos. Por eso, después de la Segunda Guerra Mundial, comenzaron a surgir nuevos marcos éticos para la investigación. El más conocido fue el Código de Nuremberg, un conjunto de principios creados tras los juicios contra médicos nazis. La idea central parecía simple. Ninguna investigación científica justifica tratar a las personas como objetos. Vaya, parece una conclusión obvia, pero la historia demuestra que hubo que escribirla explícitamente porque demasiadas personas la habían olvidado. Posteriormente aparecieron otros documentos fundamentales, como la Declaración de Helsinki, diversos acuerdos internacionales, normativas médicas, protocolos de investigación, regulaciones universitarias. Y poco a poco comenzó a consolidarse algo que hoy damos por sentado, que es lo que conocemos en el ámbito médico como el consentimiento informado. Hoy, cualquier investigación o procedimiento médico que le hagan a una persona debería ser explicado a la persona interesada y explicarles de alguna manera los riesgos, las posibilidades, los pros y los contras de hacérselo, los objetivos, los métodos, las consecuencias potenciales. Los participantes tienen derecho a entender qué está ocurriendo. Tienen derecho a retirarse si así lo desean. Tienen toda la posibilidad de negarse si así lo creen correcto. Y eso representa un cambio enorme respecto a muchas historias que hemos contado durante esta emisión. Por ejemplo, el pequeño Albert jamás dio consentimiento. Los participantes de Tuskegee fueron engañados. Las víctimas de MK Ultra ni siquiera sabían que estaban siendo estudiadas. Hoy semejantes prácticas serían escándalos inmediatos, o al menos deberían serlo. También surgieron los comités de ética, grupos independientes encargados de revisar investigaciones antes de que comiencen. Su función es sencilla en teoría: preguntar algo que durante mucho tiempo nadie preguntó con suficiente fuerza. ¿Vale la pena? ¿Los riesgos son justificables? ¿Las personas están protegidas? ¿Existe una alternativa menos dañina? Y aunque estos mecanismos no son perfectos, han evitado innumerables abusos. La ciencia moderna es infinitamente más regulada que la del pasado. Los estándares son más estrictos, la supervisión es más intensa, la transparencia suele ser mayor. Pero aquí aparece el problema. La historia rara vez se repite exactamente de la misma forma. Los errores del futuro casi nunca utilizan el mismo disfraz de los errores del pasado. Por eso la pregunta importante no es si volveremos a ver otro Tuskegee idéntico o otro MK Ultra idéntico. La pregunta es diferente. ¿Qué forma tendría hoy una nueva versión del mismo problema? Porque los avances tecnológicos actuales son extraordinarios y con ellos aparecen nuevas tentaciones, nuevas posibilidades, nuevos riesgos. Tomemos, por ejemplo, a la inteligencia artificial. Probablemente es la tecnología más transformadora de nuestra época. Cada día, la inteligencia artificial aprende más, analiza más información, toma más decisiones, participa en más aspectos de la vida cotidiana. Y eso plantea preguntas fascinantes, pero también inquietantes. Por ejemplo, ¿quién controla esos sistemas? ¿Quién decide cómo se utilizan? ¿Quién supervisa sus errores? ¿Qué ocurre cuando una herramienta tan poderosa cae en manos irresponsables? La preocupación de la inteligencia artificial en sí misma
Del mismo modo que el problema nunca fue la ciencia en sí misma. El problema siempre ha sido humano. ¿Quién la usa? ¿Por qué la usa? ¿Y qué está dispuesto a sacrificar para alcanzar determinados objetivos? Lo mismo ocurre con la biotecnología. Hoy podemos editar genes, manipular organismos, desarrollar tratamientos que hace apenas unas décadas parecían ciencia ficción. Los avances médicos actuales son impresionantes. Millones de personas viven gracias a esos avances. Pero cada nuevo poder atrae consigo una nueva responsabilidad, así como decían en Spider-Man. Porque la capacidad de modificar la vida también abre la puerta a decisiones extremadamente delicadas. Decisiones que antes ni siquiera existían. Y entonces aparece una pregunta que habría resultado familiar para muchos científicos del pasado. ¿Solo porque podemos hacer algo significa que deberíamos hacerlo? La historia demuestra que ambas cosas no siempre son iguales. También existe otro tema que pocas veces asociamos con los experimentos históricos, y es la dichosa vigilancia. Porque si algo enseñaron programas como MK Ultra, es que las instituciones pueden sentirse tentadas a acumular información cuando creen que existe una amenaza lo suficientemente grande. Y hoy vivimos en una época donde la información se ha convertido en uno de los recursos más valiosos del planeta. Nuestra ubicación, nuestros hábitos, nuestras preferencias, nuestras conversaciones, lo que buscamos en Internet, nuestros patrones de comportamiento. Nunca antes los seres humanos habían generado tantos datos sobre sí mismos y nunca antes había existido tanta capacidad para analizarlos. La mayoría de esas herramientas tienen aplicaciones legítimas, útiles, incluso necesarias. Pero nuevamente aparece la misma pregunta. ¿Dónde está el límite? Porque cada generación cree haber encontrado una causa suficientemente importante para justificar ciertas excepciones. Seguridad, progreso, ciencia, salud pública, defensa nacional, bienestar colectivo. Los argumentos cambian, la lógica suele parecerse. Y ahí es donde la historia se vuelve relevante. No para asustarnos, no para convencernos de que toda la innovación es peligrosa, sino para recordarnos algo esencial. Los abusos rara vez comienzan con personas diciendo, ¡ja! ¡Vamos a hacer algo monstruoso! No, generalmente comienzan de otra manera. Comienzan con alguien convencido de que el objetivo es tan importante que ciertas reglas pueden ignorarse, que ciertas excepciones son necesarias, que ciertos sacrificios están justificados y poco a poco los límites empiezan a desplazarse. Un paso, luego otro, hasta que alguien mira hacia atrás y descubre que la línea desapareció hace mucho tiempo. Por eso la verdadera pregunta no es si la ciencia volverá a enfrentar dilemas éticos, porque eso ocurrirá de manera inevitable. La pregunta es si seremos capaces de reconocerlos cuando aparezcan, porque el peligro permanente nunca ha sido el conocimiento, ni la tecnología, ni el progreso. El peligro siempre ha sido la facilidad con la que los seres humanos pueden convencerse de que una causa noble justifica cualquier cosa. Y si algo nos enseñan todas las historias de esta emisión, es precisamente eso, que los peores errores de la ciencia no comenzaron con maldad evidente. Comenzaron cuando alguien decidió que el objetivo era más importante que la persona que tenían enfrente. Y esa es una tentación que sigue existiendo. Hoy, mañana y probablemente siempre. Porque la tecnología cambia, las herramientas cambian, las épocas cambian, pero la capacidad humana para justificar lo injustificable en nombre del progreso sigue siendo exactamente la misma. Y bueno, a lo largo de esta emisión hemos recorrido algunos de los capítulos más inquietantes de la historia moderna. Hemos entrado en laboratorios, prisiones simuladas, campos de concentración, instalaciones militares, hospitales, universidades, centros de investigación.
Lugares que en teoría existían para generar conocimiento, para comprender mejor el mundo, para mejorar la vida humana. Y sin embargo, una y otra vez terminamos encontrando algo muy distinto. Encontramos personas convertidas en herramientas, en números, en expedientes, en material experimental. Y quizá esa sea la idea más perturbadora de toda esta historia. Porque cuando uno escucha hablar de monstruos, imagina algo fácilmente identificable. Una criatura aterradora. Alguien evidentemente malvado. Una figura que cualquier persona reconocería de inmediato como una amenaza. Pero los casos que hemos analizado no funcionan así. Stanley Milgram no era un villano de película. Philip Zimbardo no parecía un monstruo. Los médicos de Tuskegee llevaban batas blancas. Los investigadores de MK Ultra trabajaban en oficinas gubernamentales. Los científicos de Unit 731 tenían títulos universitarios. Joseph Mengele poseía información médica avanzada. Y precisamente por eso estas historias producen tanta incomodidad, porque obligan a abandonar una mentira muy cómoda. La idea de que las atrocidades siempre son cometidas por personas radicalmente diferentes a nosotros. La realidad suele ser mucho más inquietante. Muchas veces son personas normales, educadas, inteligentes, personas que creen estar haciendo lo correcto. Ese es el hilo invisible que conecta prácticamente todos los casos que hemos contado esta noche. La normalidad, la aterradora normalidad. Porque cuando observamos con atención, descubrimos que los mecanismos se repiten. A veces fue obediencia. Personas que hicieron daño porque una figura de autoridad les dijo que debían hacerlo. A veces fue la ambición, como investigadores convencidos de que el descubrimiento científico justificaba ciertos sacrificios. A veces fue la ideología, la creencia fanática de que algunas vidas tenían más valor que otras. A veces fue el poder, la sensación de que nadie cuestionaría determinadas decisiones. Y otras veces fue algo incluso más simple. La costumbre, la rutina, la burocracia, la capacidad humana de acostumbrarse poco a poco a lo inaceptable. Porque casi ninguno de estos casos comenzó con alguien anunciando que estaba a punto de cometer una atrocidad. No fue así. Las cosas rara vez ocurren de esa manera. Los límites suelen desaparecer gradualmente. Primero una excepción, luego una justificación, después una racionalización. Y cuando alguien finalmente mira hacia atrás, descubre que ha recorrido una distancia enorme. Esa es la razón por la que la ética resulta tan importante. Porque la ciencia por sí sola no posee conciencia, no tiene valores, no tiene principios, no tiene compasión. La ciencia es una herramienta extraordinaria, probablemente una de las herramientas más poderosas que la humanidad ha creado. Puede erradicar enfermedades, salvar millones de vidas, expandir el conocimiento humano, transformar civilizaciones. Pero también puede convertirse en algo profundamente peligroso cuando pierde de vista a las personas, cuando los datos se vuelven más importantes que los individuos, cuando los resultados importan más que el sufrimiento, cuando el objetivo comienza a justificar cualquier método. Y ahí aparece la reflexión más incómoda de esta emisión. Ninguno de estos experimentos comenzó con la intención de convertirse en una pesadilla. Ninguno. Todos comenzaron con alguien convencido de que estaba persiguiendo algo importante. Podría ser conocimiento, seguridad, progreso, control, prestigio, poder. Todos comenzaron con alguien convencido de que el fin justificaba los medios. Y quizá por eso estas historias siguen siendo tan relevantes, porque sería fácil encerrarlas en el pasado, mirarlas como errores cometidos por otras generaciones, por otras sociedades, por otras personas. Pero hacerlo sería perder la lección más importante. La deshumanización no desapareció. La obediencia no desapareció. La ambición no desapareció. La necesidad de justificar decisiones cuestionables tampoco desapareció. Siguen aquí, siguen formando parte de la naturaleza humana
y seguirán haciéndolo mientras existan personas dispuestas a convencerse de que una causa suficientemente noble permite ignorar ciertos límites. Por eso, tal vez el aspecto más inquietante de esta historia no sea lo que hicieron aquellas personas. Tal vez lo verdaderamente inquietante sea aceptar que en determinadas circunstancias cualquiera podría convencerse de hacer lo mismo. Porque los monstruos más peligrosos rara vez nacen siendo monstruos. A veces comienzan siendo personas comunes, personas que poco a poco dejan de mirar seres humanos y pues empiezan a mirar únicamente objetivos. Y cuando eso ocurre, la ciencia deja de buscar respuestas y comienza a perder el alma. Y así es como damos por concluida esta emisión de Experimentos Perturbadores. Espero que este tema les haya gustado, que les haya interesado, pero sobre todo que el día de hoy hayamos aprendido algo nuevo. Los invito a seguir el hilo del terror y lo inexplicable mañana a las 10 en punto de la noche, hora de México, en la hora macabra, en vivo por Facebook Live. Les recuerdo que este capítulo estará disponible en mi canal de YouTube y Spotify, donde me pueden encontrar como Cabón Podcast. Síganme, suscríbanse y formen parte de esta comunidad siniestra. Y si quieren escuchar leyendas y cuentos cortos de terror narrados por mí, entren a mi canal de WhatsApp. Muchas gracias por acompañarme en esta emisión de Perturbador. Muy buenas noches y como siempre les deseo dulces pesadillas. ¡Chao, chao!